La movilidad del futuro o es 100% descarbonizada o son alternativas 100% respetuosas con el medio ambiente o probablemente no sean, ¿no? Pero es verdad que vosotros ya hace muchísimo tiempo, hace 4 años, recuerdo vallas publicitarias que cubrían edificios en zonas emblemáticas de esta ciudad diciendo que compensabais completamente todas las emisiones de todos vuestros transportes, ¿no? ¿Cómo crees que ha influido todas las acciones que vosotros habéis realizado en la percepción que hoy la gente tiene de vuestro sector? Efectivamente, en 2018 fuimos los primeros en decir, oye, el 100% de los trayectos que ocurren a través de nuestra aplicación van a ser trayectos compensados, ¿no? Y el compromiso fue un compromiso real de compensación de emisiones a través de proyectos oficiales certificados y con un traslado de esa información y mucha transparencia al cliente, ¿no? Y eso supone una apuesta de negocio grande, o sea, eso es una inversión, porque cuando uno decide compensar, no compensa ni un mes, ni 2 meses, ni sobre una parte de su scope, ¿no? Decide compensar sobre la totalidad de sus operaciones y decide hacerlo de aquí hasta que sea capaz de no emitir. Creo que la percepción de esto en el cliente ha variado bastante, ¿no? Necesito hablarte de 2 cosas rápidas. Una, hemos visto una evolución muy grande en un cliente corporativo que tiene mucha sensibilidad también, ¿no? a estos temas. Y luego en el cliente usuario, pues tendría que hacerte una matización probablemente por generaciones. Y creo que esto es casi lo que vivimos en sostenibilidad desde el inicio, ¿no? Y es como las nuevas generaciones tienen una mayor percepción, ¿no? O entiendo que en su momento de elegir servicios o comprar productos, esta variable de sostenibilidad empieza a tener un poquito más de peso, ¿no? Para nosotros ha significado mucho. No solo por lo que hemos hecho, sino porque también estamos acelerando la industria. O sea, al final estamos trayendo que otros competidores y otras alternativas de movilidad nos sigan en este camino, que al final es una suma de muchos, ¿no? para conseguir algo relevante. Pero la sostenibilidad en Cabify es mucho más que eso, es muchísimo más, porque al final estáis transportando personas y hablamos de temas como seguridad. Y hablamos de temas como formación de vuestros conductores o incluso inclusión o incluso protección de incluso muchos colectivos, ¿no? Hay una parte que es básica para nosotros y es la tecnología. Y hay avances que vienen por propias features, por mejoras que vas haciendo en tu aplicación que tiene que ver con temas de seguridad y es todas las herramientas que le das tanto al usuario como al conductor para garantizar que ese sea un trayecto seguro, ¿no? Y esto es básico. Pensemos no solo en las ciudades, en una ciudad como Madrid, pensemos en ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, entendiendo que nuestro servicio además es un servicio que va creciendo en anillos concéntricos, que cada vez estamos llegando a zonas más alejadas, que son ciudades muy grandes donde cuanto más te alejas del centro el transporte público no es tan bueno, por lo tanto somos alternativas muy buenas de movilidad y que esta parte de seguridad es básica para nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay una apuesta enorme. Uno, por garantizar que siga habiendo los máximos desarrollos tecnológicos, una parte de concienciación en temas que tienen principalmente que ver con inclusión y género, ¿no? ¿Y por qué inclusión y género? Porque no podemos pensar en alternativas de movilidad que dejen colectivos fuera o personas fuera, ¿no? Entonces, para nosotros es básico. Somos la primera aplicación en ser 100% accesible para personas ciegas. Hemos hecho un desarrollo que además es un desarrollo que nos gusta mucho porque las personas que desarrollan esta parte de la aplicación pues es un ingeniero ciego con su equipo. O sea, hay mucha lógica de no te tengo que contar cómo hay que hacer esto, sino que tú eres un usuario que sufre o sabe perfectamente cuáles son las necesidades del colectivo. Y hay un proyecto que a mí me parece apasionante y es cómo logramos dar una solución tecnológica sencilla para el envejecimiento de la población. Y por último, y no me alargo mucho, la parte de género, ¿no? Creo que ahí hay 2 temas muy importantes. Uno más interno y es nos cuesta mucho tener ingenieras informáticas, mujeres. Ahí hacemos contactos tempranos en escuelas, ayudamos con becas Ironhack y otras cosas. Creemos que es muy bueno sumar talento de mujeres ingenieras aquí. Y luego hay una parte que es la de conductoras, son muy buenas en responsabilidad, muy buenas en calidad de servicio y son experiencias muy buenas. Y al final son alternativas
que dejan mucha flexibilidad para poder compatibilizar este trabajo con Sí. otras responsabilidades, ¿no? Y incluso para ciertos colectivos también son una opción que aporta mucha seguridad. Yo sé que vosotros tenéis una iniciativa, ¿no?, para aumentar la seguridad o la percepción de seguridad por parte de las mujeres, ¿no?, que es el unir conductoras con usuarias, ¿no? Ahora mismo estamos con un piloto que está funcionando en Argentina, que nos estamos llevando a otros países, y lo que quiere es dar la opción, es decir, tenemos los datos suficientes y la tecnología para poder asignar mujeres conductoras con usuarias. Y también estamos dando la opción de que, no olvidemos que la seguridad se tiene que entender desde los dos puntos, Sí. estamos dando la opción de que haya usuarias conductoras que en una hora determinada, en una franja o cuando ellas consideren, pues habiliten una función para solo recoger usuarias pasajeras. Sí, sí. El reto ahí más grande, y es el nuestro, es nuestro negocio es un negocio que funciona muy bien cuando hay un volumen importante de assets moviéndose, ¿no?, de coches moviéndose por la ciudad. El reto aquí mayor es que si alguien activa esto, pues el coche probablemente no llegue tan pronto, ¿no? Es decir, te asigne una conductora o te asigne una usuaria que está más lejos en la ciudad y hoy el tiempo de espera pues tenga que incrementar un poco, pero eso es decisión del usuario. Aquí lo importante es poner al cliente en el centro de las decisiones, ¿no? Yo te doy las alternativas, tú cógelas si quieres. Al final, los que ya llevamos un tiempo en esta parte de sostenibilidad, creemos que, aunque tiene muchos riesgos ser muy transparentes, ¿no?, porque siempre los trae, creemos que es la línea correcta, ¿no? Y al final, en un mundo en el que tenemos un montón de información y la información no siempre la controlas tú, pues oye, yo prefiero darte el mensaje y contarte las cosas tal y como son, que lo cuente un tercero de una forma que probablemente esté más alejada de la realidad, ¿no? Vosotros sois una empresa tecnológica, igual que nosotros, ¿no? Al final, de hecho es la primera vez que se nos sienta en este sofá un compañero de sector, ¿no? Y igual que nosotros, oye, pues llevamos peleando muchísimos años, ¿no? Llevamos intentando contar durante muchísimos años cómo la tecnología tiene que ser una palanca del desarrollo sostenible, ¿no?, incluso de la transformación sostenible que están sufriendo las organizaciones, ¿no? Dame un titular que me ayude a mí también a convencer a la gente de por qué nosotros somos importantes en esto, por qué en esta transformación sostenible las empresas tecnológicas juegan un papel fundamental. Si no hay datos, no hay toma de decisiones. Creo que no excluye el ámbito de la sostenibilidad, al contrario. Creo que como empresa tecnológica estamos siendo capaces de tomar muchas decisiones porque tenemos información para eso. O sea, me cuesta mucho entender cómo podemos dar avances significativos y a una velocidad de crucero alta, que son las exigencias que creo que tenemos todos ahora, casi como pequeñas piezas de un planeta complicado ahora mismo, en temas ambientales, sociales y demás, con muchos retos. Creo que va a ser muy complicado si esto no trae de la mano una base tecnológica, ¿no? Si nosotros somos capaces en una industria como la nuestra de evitar al máximo el número de kilómetros en vacío, lo que estoy haciendo es directamente evitar emisiones, ¿no? Sí. O sea, si yo soy bueno tecnológicamente hablando porque tengo la información de dónde está Sergio, ¿no?, esa información me permite saber dónde voy a dejar a Sergio en la ciudad, y además sé que tengo un cliente que acaba de solicitar un trayecto a menos de 30 metros de Sergio, yo ya puedo poner ese coche a disposición del siguiente cliente, ¿no? Eso significa que hay un coche que estaba más lejos, al que antes tenía que llamar para recoger al cliente 2, que ahora no se mueve de su sitio porque el coche 1 que deja Sergio recoge al cliente 2, ¿no? Eso es tecnología pura. Eso es cómo utilizas los datos para gestionar tu modelo de negocio. Si te lo calculo en emisiones, estoy hablando de que somos capaces de ahorrar más de 1 millón de kilómetros al mes solo con ese desarrollo tecnológico. Eso, llevado a compensaciones, es una barbaridad. Muchísimo. Entonces, no sé si tengo que contarte si esto es bueno para la sostenibilidad o si es bueno para mi propio negocio. Probablemente no haya diferencia entre uno y otro, ¿no? Yo creo que ya nos hemos tirado muchos años pensando en esto de quién debe depender, quién es el área que debe gestionarlo, cuánto presupuesto hay que asignar a esto. Yo creo que eso es bastante caduco ya. Hay que tener una mirada de la persona que se dedique a la sostenibilidad en la compañía. Tiene que ser un tipo que esté dentro de la estrategia propia, es decir, tiene que ser un decisor activo de cuál es la estrategia de la compañía y tiene que marcar incluso cuáles son los pasos que tiene que dar esa compañía en los siguientes años que vienen.